Hola, buenos días. Mi nombre es María Jimena González Salazar Mi nombre es Félix Israel Leos Pérez. Mi nombre es Asís Francisco Tristán Huerta. y el día de hoy vamos a contar nuestras experiencias que tuvimos en el Jardín de Niños. A continuación vamos a contar las experiencias que tuvimos durante las jornadas de intervención docente. A mí me tocó en el Jardín Ignacio Zaragoza, ubicado en San José de las Trojes. Como titular del jardín, el maestro Alberto Romo Martínez, y el jardín era unitario. A mí me tocó en el Jardín de Niños William Shakespeare. El jardín está ubicado en Estación 14, municipio Estación 14, en la localidad de Tanque de Dolores. Mi jardín, mi maestra titular es la maestra Noemí de la Torre Peña. Ella ya tiene varios años de servicio, dice que ya es su plaza y cuenta con 19 niños y también es un jardín unitario. Bueno, pues me tocó a mí en el Jardín de Niños Porfirio Díaz. Este está ubicado en San Antonio de Coronados, en el municipio de 14. La maestra titular, muy buena por cierto, se llama Celeste Natalie Guerrero Najera y es un grupo unigrado y tengo 12 niños. Bueno, pues yo implementé lo que fue mi jornada de prácticas. Mi proyecto era a base de las figuras geométricas. Como título era la geometría en mi comunidad. Pues utilicé lo que era el aprendizaje basado en problemas, ya que detecté esta problemática que no reconocían lo que eran las figuras básicas. Y pues al estar generando mi planeación se llegó lo que fue el mes de diciembre, así que tenía que implementar pues un poco de actividades acordes al mes para que en sí no fuera tan aburrido y fuera un poco más didáctico y que les interesara del tema. Y pues al comenzar la primera semana, ellos sí se sentían como que un poco eh, con preguntas, con muchas interrogatorias, porque sí conocían lo que era el círculo y el triángulo, pero de allí en fuera ya no sabían cómo estaban compuestos, se equivocaban con lo que era el cuadrado, decían que solo era un cubo, decían cubo, ellos lo formaban como en 3D, y pues de ahí en fuera ya no sabían más figuras. Así que pues yo tuve que llevar lo que eran las figuras geométricas en cartón y las diseñé con figuras recicladas. Y esto era más para que ellos las pudieran tocar y que pudieran jugar con ellas. Y les expliqué cada lado de lo que llevaba cada figura, si era un triángulo, cuántos lados tenía y cómo se conformaba, así como el círculo y el cuadrado, el rectángulo, y hablé también sobre que ellos podían formar figuras o objetos o animales a base de las figuras geométricas. Ya podían hacer una casa, un cono de nieve, un gato, un cisne, entre otros objetos o animales. Y pues les interesaba mucho porque ponían mucha atención y preguntaban acerca de las figuras. Y ya cuando estábamos en la clase, ya al ver los objetos del salón como el pizarrón, como la puerta, pues ya decían qué figura era. Y ahí es donde me di cuenta que iba funcionando mi planeación. Ya cuando empecé la segunda semana a hablar sobre la Navidad, pues ellos les emocionó más porque reconocían mucho la Navidad, sí reconocían el tema. Y ya les explicaba qué podíamos hacer con las figuras en la Navidad. Así que yo lo que hice fue hacer un pino de figuras geométricas. El pino lo hice con triángulos y hice unas esferas. Y esas esferas ellos tenían que hacerlos con círculos, con cuadrados, con rectángulos, con estrellas. Y pues tenían que colocar su foto para que ellos la pusieran en el pino. Y también hicimos lo que fue un gorrito, hicimos un reno y también
una calceta navideña donde podían guardar sus dulces. Y pues en todo ese aspecto sí funcionó mi planeación, porque hice una retroalimentación y ellos ya me explicaban cuántos lados tenía cada figura geométrica. De igual manera no era con exactitud, porque tenía niños de primer grado. Y con ellos era con los que tenía que hacer actividades más sencillas para que ellos pudieran entender, a comparación de los niños de tercero y segundo, que sí estaban demasiado avanzados. Y con ellos era lo único que tenía que estar apoyándolos o estando sentados con ellos para que pudieran trabajar con las actividades. Bueno, pues en mi jornada de prácticas, esta vez la maestra me dio la oportunidad de yo elegirlo, y debido a que hubo un pequeño percance en la anterior jornada, pues decidí meter el proyecto de Hagamos un lugar seguro con metodología de aprendizaje por servicio, el cual hablaba sobre que los niños pudieran identificar de dónde eran, cómo mantenerse seguros, qué lugares eran riesgosos, cuáles eran unos lugares que te mantenían a salvo, todo ese tipo de temas. La verdad, la primera semana fue totalmente buena. Creo que los niños aprendieron mucho, tanto del lugar de donde vivían, como de qué hacer en caso de robos, qué hacer en caso de secuestros, lo cual al momento de preguntarles cada día al final, me contestaban lo que yo quería saber y lo que yo quería que ellos se quedaran, no que pues un tema X, sino que sí me podían contestar, no maestro, fíjese que hay esto y esto y esto es malo, o incluso me salían con otros temas que yo no había tomado, pero que ellos decían, no, pues no, luego es malo aventar gente en la calle porque te puedes caer y luego pasa un carro. Y eso era lo que me sorprendía, porque me daba cuenta que me prestaban atención y que relacionaban la inseguridad con otros momentos que tal vez en ese momento no se tocaron. Estar apoyándolos o estando sentados con ellos para que pudieran trabajar con las actividades. Bueno, pues en mi jornada de prácticas, esta vez la maestra me dio la oportunidad de yo elegirlo, y debido a que hubo un pequeño percance en la anterior jornada, pues decidí meter el proyecto de Hagamos un lugar seguro con metodología de aprendizaje por servicio, el cual hablaba sobre que los niños pudieran identificar de dónde eran, cómo mantenerse seguros, qué lugares eran riesgosos, cuáles eran unos lugares que te mantenían a salvo, todo ese tipo de temas. La verdad, la primera semana fue totalmente buena. Creo que los niños aprendieron mucho, tanto del lugar de donde vivían, como de qué hacer en caso de robos, qué hacer en caso de secuestros, lo cual al momento de preguntarles cada día al final, me contestaban lo que yo quería saber y lo que yo quería que ellos se quedaran, no que pues un tema X, sino que sí me podían contestar, no maestro, fíjese que hay esto y esto y esto es malo, o incluso me salían con otros temas que yo no había tomado, pero que ellos decían, no, pues no, y luego es malo aventar gente en la calle porque te puedes caer y luego pasa un carro. Y eso era lo que me sorprendía, porque me daba cuenta que me prestaban atención y que relacionaban la inseguridad con otros momentos que tal vez en ese momento no se tocaron. Entonces fue un tema totalmente adecuado en ese momento, y también tanto la maestra me felicitó por el tema, y al final de todo hubo un día donde sí entré en pánico porque me llegó la jefa de sector, las 2 ATPs, la supervisora, y yo iba a cambiar actividades debido a que me interesaba más un tema que no se había visto debido a que mi maestra había faltado un día. Entonces esa actividad yo la puse ese día en la mañana, y para no atrasarme y que no se atrasaran los niños por ese día que no fui, se las puse. Entonces la maestra, yo me salí y la maestra se quedó con ellas, y entonces yo me puse a practicar con lo de los conos, marcando los lugares inseguros, y así sucesivamente, lo cual fue totalmente bueno y me gustó mucho el tema, y creo que me voy muy bien con lo del material, ya que me felicitó la maestra, y al final de la semana me felicitaron las madres de familia en un pequeño convivio que me hicieron ahí.
En mi jardín de niños, yo trabajé con el proyecto de Respetemos a los Animales, con la metodología STEAM como enfoque. Este proyecto se enfocó tanto en cómo cuidar a los animales, cómo respetarlos, saber sus cuidados, las características, el hábitat de cada animal, por qué es importante cuidar a los animales y tenerles respeto también. Durante estas 2 semanas de intervención docente, apliqué muchas estrategias como los cantos, las pausas activas, los juegos, debido a que la mayoría de los niños son de primer grado. En total son 11 niños, pero la mayoría son de primero y tengo 4 niños de tercer grado. Las actividades que se implementaron durante estas 2 semanas fueron de interés en los alumnos. Les llamaba mucho la atención debido a que les ambienté una granja. Hicimos muchas cosas, muchas manualidades con pintura, con plastilina, con plumas. Hicimos muchas manualidades de todo ese tipo y a los niños les interesaba mucho trabajar con pintura porque me comentó el docente titular que ellos casi no trabajan con ese tipo de materiales porque se le hace un poco complicado al docente trabajar con niños de primero y tercero y debido a esto que no implementaba este tipo de actividades porque a veces no le salían las actividades bien o no alcanzaba los tiempos o no trabajaban de igual manera todos iguales porque es un jardín unitario como ya lo había comentado. Durante estas 2 semanas al inicio me costó un poquito de trabajar con ellos debido a que algunos niños tienen problemas de conductas. Y por eso mismo yo aplicaba muchas estrategias y muchas pausas activas porque se distraían mucho durante las clases, se salían al baño y todo ese tipo de situaciones. Para finalizar el proyecto, hice una retroalimentación de lo aprendido y los niños hicieron unas maquetas de los diferentes hábitats de los animales. Durante estas 2 semanas aprendieron los cuidados, sus características, por qué es importante cuidar a un ser vivo, también lo aprendieron, sea grande o chico. Y al finalizar la segunda semana, el docente titular me felicitó porque los niños se fueron muy contentos y aprendieron muchas cosas durante el proyecto. Y considero que fue un buen proyecto y que les llamó mucho la atención a los niños. Estas fueron nuestras experiencias durante las jornadas de intervención docente. Gracias.